¿Cómo están, amigos? Estamos ah, pues reanudando el podcast de nuevo, ¿no? Bienvenidos a su podcast favorito. Ya estuvo bueno y ahora vamos pues a tratar un tema que es muy muy actual, ¿no? Y para esto me está acompañando ahorita Netza Salinas. Somos el grupo de los Netzas y yo estoy ahorita conduciendo el podcast, igual Netza Salinas. Entonces, ¿cómo estás, Netza? ¿O cómo estás, Muy tocayo? bien, todo muy bien, muy emocionado de participar y de opinar de algo tan interesante. Y fíjate que tienes toda la razón, es muy interesante. Y no solamente interesante, es también intrigante que ahorita, en esta época en donde hay mucho escepticismo de muchas cosas, ¿no? Estemos hablando de algo un tabú, incluso de la ciencia, que en un tema, es un tema casi tabú, ¿no? Para la ciencia, el hablar de vida Ujú. extraterrestre y aparte inteligente, ¿no? Pero bueno, el tema salió por las recientes declaraciones de estos tres ex agentes de la inteligencia americana, al ellos estar dando su testimonio de enfrente del Congreso acerca de su experiencia con la tecnología que los Estados Unidos posee. Y, y esto llega en un momento también de mucho revuelto políticamente para los Estados Unidos, con los escándalos recientes que ha tenido Joe Biden en su familia. Llega esto como un anillo al dedo también para su administración, para más o menos desviar la atención del público a este tipo de cosas, lo cual, de nuevo, todo es muy interesante, todo es muy debatible y muchos podrían decir que esto también es una conspiración, pero ese no es el tema. El tema aquí son los ovnis. Entonces, ¿por qué? Ahí va la primera pregunta. A ver, ¿por qué hablar de los ovnis? A ver, dinos tu opinión, Netza. ¿Qué es lo que Mm, crees? Bueno, bueno, aunque las noticias duran muy poco, eh, algunas duran horas, ¿no? Y otras un día, pero no duran más de 2 o 3 semanas, ¿eh? Pero esta noticia de la comparecencia de los tres miembros de la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se dio a conocer el 26 de julio, ¿no? En una comparecencia ante un comité del Senado de los Estados Unidos. Pero fue tan fuerte el, cuando menos hablar de manera oficial sobre el fenómeno de la vida o de las visitas extraterrestres al planeta, que todavía sigue vigente, no tanto como aquel entonces, pero todavía sigue vigente en esencia, o particularmente aquellos que siempre se han dedicado al fenómeno ovni y que siempre fueron relegados o vistos como personajes eh, no muy dignos de ser tomado en cuenta. Ahora son personajes demasiado importantes. Ellos sí han capitalizado esta, esta noticia, ¿no? Lo que a mí más me ha llamado la atención de las declaraciones es de uno de los tres, se llama David Grush, que él trabajaba en asuntos clasificados, ¿no? Del ejército, y declaró un par de cosas que a mí me interesa, que quizás debamos platicar un poco más. Declaró que los Estados Unidos está haciendo ingeniería inversa a ciertos objetos, ¿no? Que por alguna razón el ejército de los Estados Unidos tiene en su poder. Y la otra es que encontraron o también tienen en su poder material orgánico que no necesariamente es humano, ¿no? Entonces, ahí hay dos asuntos a mí que me parecen muy relevantes. Y si a mí me hubiera pasado y tuviera la tecnología suficiente para examinar estos, estos objetos extraterrestres,
yo haría lo mismo, ¿no? Haría ingeniería inversa, que en realidad ingeniería inversa es, en vez de que creas algo de la nada para crear empezar de la nada para crear un objeto X, agarras el objeto ya creado y empiezas a ver en qué está compuesto, cuáles son sus elementos, y aún dicen que algunos de esos elementos ya han sido incorporados a la tecnología que Estados Unidos usa. Así que me parece muy interesante y yo creo que todavía la noticia, aunque fue hecha hace casi 2 meses, sigue vigente por la relevancia del tema. Sí, ¿no? Y es otra de las cosas que a mí me parece también interesante es que el gobierno americano esté, y bueno, y no solamente de ser el gobierno americano, de ser otras naciones que también no han salido a la luz con estos, o con sus propios hallazgos, pero que esté invirtiendo dinero de los pagadores de impuestos, ¿no? Para hacer su propia investigación, lo cual ese fue otro tema, gran tema de esta sesión con el Congreso, de que estas personas estaban presentándose para que hubiera un proceso más transparente en lo que primero en el reporte, ¿no? De este tipo de objetos, y segundo que haya transparencia con cómo el gobierno americano gasta el dinero de los impuestos de los americanos, ¿no? Ujú, ujú. Este, y, y sí, o sea, para mí, a mí la idea de que se esté experimentando, que se esté ah, tratando de evolucionar nuestra tecnología por medio de restos alienígenas es una idea muy alejada, muy de ciencia ficción, que nunca me hubiera imaginado que pudiera haber sido real incluso en nuestros Ujú, días, ¿no? El pensar que muchas de esta ujú. tecnología tal vez que nosotros no sepamos que estemos usando hoy en día pudo haber salido de hallazgos de esos, porque estamos hablando de ese famosísimo caso en Estados Unidos de Roswell, ¿no? De cuando hubo una nave espacial y aterrizó ahí, y que hubo un policía, agentes de la CIA que llegaron y de pronto se terminó que fue un choque de un avión americano. O sea, todo eso, imaginarme ahora que ese evento pudo haber sido un progenitor de alguna tecnología que estamos utilizando ahora, para mí no tiene, o sea, es difícil poder dimensionar el hecho de que o sea, hay influencias más allá de nuestro intelecto que afectan nuestra vida diaria. Y creo que es fascinante hablar acerca de ese tipo de cosas ahora. Ujú, Este, ujú. am, Ahora, ¿sabes una cosa? Ahora, viéndolo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, este esfuerzo de, cuando menos, de aclarar las cosas, es en términos económicos, o sea, en términos de inversión en, en investigación militar o armamentista, es una gran inversión porque los Estados Unidos y muchas naciones ahora andan diciendo, por ejemplo, Italia, a raíz de esta noticia, Italia dice que fue en su país hace ya varias decenas de años, fue el primer avistamiento, ¿no? Y encuentro ahora sí cercano con uno de estos eh, naves, y así en muchos lugares, Alemania, Japón, Argentina, en muchos lados, pero en términos, volviendo al tema, en términos de inversión, me parece que es una magnífica inversión, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando que muchos países están investigando cómo crear o cómo utilizar la antimateria, ¿no? Que tiene que ver con si se puede dominar eso, entonces se puede avanzar muchísimo en términos de la tecnología para trasladarse de un lugar a otro y cosas así. Eh, Han gastado billones de dólares desde hace varios años, por ejemplo, solamente en ese tipo de cosas. Pues si ya hay alguien que lo hizo y está utilizando cierta tecnología para, para eh, cuando menos voy a decir ahora trasladarse o hacer las cosas que según se dice que hacen las naves extraterrestres,
en términos de inversión me parece que es un ahorro impresionante, ¿no? O sea, no solamente un ahorro de dinero, sino un ahorro en tiempo. Ojalá que eso existiera. Yo digo, ojalá que eso sí fuera cierto, y si fuera cierto, ojalá que lo abrieran para que muchos investigadores sin que fuera un secreto, pudieran analizar el asunto, escuelas, universidades, científicos, y poder aprovecharnos de esa tecnología y no utilizar ese secretismo o esa tecnología para dar ventaja competitiva de manera militar a ciertos países, ¿no? Creo que podíamos beneficiarnos la humanidad y dejarlo de ver como un asunto de ventaja en términos militares entre una y otra nación. Y, y, y con ese tema, siguiendo ese mismo hilo, este, yo creo que la pregunta o el tema sale es, bueno, ¿cuáles son las intenciones de esta inteligencia o de estos seres de otro mundo, ¿no? Porque si ellos, obviamente ellos al estar aquí con ese tipo de tecnología que está mucho más avanzada que la de nosotros, eso donde nos deja a nosotros en términos de nuestra propia seguridad mundial, Mm. porque no, o sea, y más allá de que, bueno, sus testimonios en el Congreso venían acompañados de videos, de documentos, de reportes, de radares y de todo lo demás que no pudieron hacer público, pero que ellos, que ellos reportaron al Congreso de una forma pues, confidencial. Abre la puerta a pensar de que estos seres de otro mundo también tienen agendas al estar explorándonos, ¿no? O sea, cómo poder nosotros, o sea, comprender el hecho de que primero no estamos solos, segundo que hay otras personas, que hay otras entes que son mucho más avanzadas que nosotros Mm. y que estamos a merced de ellos en algún... Bueno, y no es hablar acerca de un escenario apocalíptico, pero también es hablar en un tema, también es acerca de un tema de seguridad. No podríamos Mm. defendernos o podríamos entablar una conversación de manera igual o este que también es un tema, o sea, abre las puertas a un concepto filosófico que yo creo que no estamos como humanidad preparados para empezar a preguntarnos Mm. hacernos estas preguntas. Sí, lo que pasa es que cuando entras a esos terrenos, ya entras a un montón de terrenos especulativos, ¿no? O sea, Ujú, podríamos pasarnos horas ujú. imaginándonos por qué vienen, o sea, cuáles son sus intenciones y cómo, si estamos preparados para enfrentarlos o cuando menos interactuar con ellos. Sí, es muy complicado, pero yo creo que es tiempo de como de democratizar ese conocimiento, ¿no? O Claro. sea, es tiempo de decirle a la gente claramente, o sea, esto es lo que hemos estado haciendo, esto es lo que hemos aprendido, eh, y bueno, hemos aprendido que a pesar que han caído objetos o que hemos conseguido evidencias de que ellos están aquí, eh, pues no nos han atacado, ¿no? O Pues sea, sí. no, seguimos vivos, la humanidad Pues sí. sigue funcionando y a lo mejor es una oportunidad de entrar más seriamente a eso y que todo el mundo sepamos. Es un poco, para algunos quizás sea un conocimiento un tanto riesgoso o que genere temor o algo así, pero la verdad, en términos absolutos de la verdad, es mejor conocerla que ocultarla, ¿no? El problema que yo veo, y es una opinión muy personal, el problema que yo veo es que esa, de lo que estamos hablando, la existencia de visitas extraterrestres, se está tomando de nuevo como un asunto de conveniencia para ganar poder, ¿no? Claro. Y no para el beneficio de la humanidad en general, sino para sus propósitos
estratégicos de geopolítica y cosas así. Y yo creo que ese es otro tema también muy, muy escabroso, ¿no? Porque el pensar, o sea que el salir con una audiencia de este tipo, incluso con los conflictos que ahora existen, especialmente con esta guerra que Rusia está teniendo con Ucrania y que Rusia está tratando de sacar las garras y demostrar al mundo que ellos también son una potencia. China también está en esa pelea, pero el salir con declaraciones de este tipo también es interesante pensar o tal vez los Estados Unidos quiere invitar a los demás a decir, a ver, yo sabemos que nosotros no somos los únicos que tenemos este tipo de tecnología o este tipo de encuentros, ¿quién más los tiene? Ah, este, porque estoy seguro que si ellos, como tú dices, o sea, lamentablemente si ellos están demostrando que ellos han utilizado o están tratando de utilizar esa tecnología para poder posicionarse de una forma estratégica, posicionarse mejor en el tema de la tecnológicamente, yo me imagino que probablemente los demás países han de estar pensando, chispas, o sea, si estos están investigando tecnología que está años luz de nosotros, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder estar otra vez al tú por tú con Ujú, Estados Unidos? ujú, ujú. Lo cual lleva a la última pregunta de nuestro podcast. ¿Son reales? O sea, en mi opinión, yo creo que es inevitable pensar que, que no lo sean. O sea, tiene que haber vida, las probabilidades de que haya, y vida inteligente tiene que haber, y mucho más avanzados, el universo es viejísimo, tiene que haber vida inteligente. Ahora, es real lo que estas personas están exponiendo de todos estos programas que son ultra secretos, ultra confidenciales. Ah, eso para mí me crea un poco de duda de que haya un tipo de organización que esté ah, ah, investigando y haciendo todo esto. Para mí todavía me genera duda, pero el hecho de que hay vida para mí sí la hay. Ujú. Bueno, yo tengo mis opiniones también, y la verdad es que han habido estudios de probabilísticos, ¿no? Aún matemáticos, de si hay vida extraterrestre, y pues la, la probabilidad no es cero, ¿ok? O sea, hay una probabilidad de que exista vida afuera, ¿no? De nuestro planeta. Nuestro planeta ha sido creado de la misma manera en que otras, o sea, incontables estrellas están siendo creadas o fueron creadas, ¿no? O sea, la manera en cómo esta Tierra fue creada no es única. Me parece que la manera en que esta Tierra fue creada es el proceso que el universo utiliza para crear, ¿no? Así que si la manera en que esta Tierra fue creada no fue un asunto de azar, sino que eso es una manera orgánica que el universo se reproduce, bueno, entonces la probabilidad de que haya otras tierras que fueron creadas en el mismo proceso que esto fue creado, pues es absolutamente grande, es infinitamente grande, pues, ¿no? Entonces yo realmente creo que existe vida en otros. Y cuando tú dices vida inteligente, pues yo me voy a restringir en el universo o en la porción de esa posibilidad de que existe vida, ¿no? Al menos vida. Ujú, ujú. No, no. Y por supuesto, también creo que hay vida inteligente, pero cuando menos vida en alguno de sus etapas, ¿no? Ujú. En alguna de sus etapas. Puede ser la vida microorgánica en sus inicios, o puede ser ya en etapas muy, muy avanzadas de inteligencia, en donde están mucho más
más avanzados que nosotros. Así que en términos probabilísticos o aún de sentido común, Netza, yo creo que existen y por esa razón creo que no sé por qué deberían estar en secreto. Así es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Netza, te agradezco mucho por el tiempo y a nuestra audiencia también les agradecemos el tiempo. Vamos a hacer el esfuerzo de hacer este podcast más seguido para que nos puedan seguir. Entonces, alguna sugerencia o comentario o algún tema que ustedes quieren que tratemos, déjenos saber. Muy bien, entonces yo me despido. De nuevo te doy las gracias, Netza. Nos vemos en la próxima. Gracias por invitarme. Hasta luego a todos.